Hay 10 minutos. No es tiempo suficiente para que te cuente la historia que estás a punto de escuchar. No es tiempo suficiente para tomar un café, para dar una vuelta a la manzana, para leer las noticias del día. 10 minutos es casi nada. Es el tiempo que tardas en ducharte si te apresuras. Es el tiempo que tardas en ir de tu casa a la panadería si vas despacio. Es el tiempo que tardó Daniel en desaparecer. 9 años. Mochila azul marino. Las zapatillas que había estrenado esa misma semana, y de las que no paraba de hablar desde que las habían comprado. Una caminata de 10 minutos por una calle que conocía como la palma de su mano, porque era la misma calle que había recorrido cientos de veces desde que empezó el colegio, porque en ese barrio de una ciudad española de tamaño mediano, todo el mundo se conocía, y los niños caminaban solos cuando tenían edad suficiente para hacerlo, y Daniel tenía edad suficiente desde hacía 2 años. Su madre, Ana, lo vio salir por la puerta esa mañana a las 8:45. Lo vio ajustarse el cierre de la mochila desde el portal. Lo vio doblar la esquina. Y eso fue todo. Esa fue la última vez que Ana vio a su hijo caminando. Lo que ocurrió en los 10 minutos siguientes es la pregunta que persiguió a una familia, a una investigación y a una ciudad entera durante más de 4 años. Ay. Y la respuesta, cuando llegó, fue el tipo de respuesta que resuelve el caso, pero que no resuelve el dolor. Que cierra el expediente, pero que no cierra nada de lo que importa de verdad. Este es el expediente de Daniel. Y es también el expediente de todo lo que ocurre en esos espacios de tiempo que todos consideramos seguros hasta que dejan de serlo. Para entender lo que ocurrió hay que entender primero el escenario. El barrio de Daniel no era el tipo de lugar que aparece en las estadísticas de criminalidad. Era exactamente lo contrario. El tipo de barrio que aparece en los anuncios de pisos familiares. Calles anchas con árboles en las aceras. Un parque municipal con zona de columpios mantenida con subvención municipal. Una escuela pública con buenas notas en los rankings de la Consejería de Educación. Vecinos que se saludaban por su nombre. La panadería de siempre, la farmacia de toda la vida, el bar donde los jubilados tomaban el café de las 10. Era el tipo de barrio donde los niños caminaban solos al colegio, porque llevaban décadas haciéndolo, y nunca había pasado nada. Daniel llevaba 2 cursos haciendo esa caminata. 8 minutos si iba directo, 10 si paraba en el semáforo de la avenida principal, que era el único cruce con luz roja en la ruta. Su madre lo había cronometrado el primer día que lo dejó ir solo, porque las madres cronometran estas cosas. Oh, porque el primer día que dejas ir solo a un niño de 7 años por una calle que conoces desde que era bebé sigues necesitando que los números te digan que todo está bien. Los números habían dicho que todo estaba bien durante 2 años. Ese miércoles de octubre dejaron de decirlo. A las 9:05, el teléfono del colegio sonó en la dirección. Era Ana. Llamaba para preguntar si Daniel había llegado. La secretaría del colegio tardó unos segundos en verificar la lista de asistencia. Daniel no había pasado por el control de entrada. La secretaría dijo que probablemente se había retrasado. Ana dijo que eso no era posible porque había salido con tiempo suficiente y llevaba 20 minutos sin llegar. 20 minutos. El tiempo de la caminata más 10 minutos de margen que Ana se había dado antes de llamar porque no quería ser la madre que llama al colegio sin razón. La directora del colegio salió a buscar a Daniel por la ruta habitual mientras la secretaría llamaba al 112. Ana salió de casa corriendo en dirección al colegio, buscando en cada portal, mirando dentro de cada coche aparcado, llamando a Daniel por su nombre en una calle que a esas horas de la mañana tenía gente pero no tanta como para que nadie la oyera. Nadie respondió.
la Policía Nacional llegó al barrio 22 minutos después de la primera llamada al 112. Para ese momento, la directora ya había recorrido la ruta completa 2 veces sin encontrar nada. Ana ya había llamado al padre de Daniel, Marcos, que estaba en el trabajo a 20 minutos en coche, y que había cogido las llaves del coche antes de que Ana terminara la frase. La madre de la mejor amiga de Daniel, que vivía en la misma calle, ya estaba en la calle preguntando a los vecinos si habían visto algo. Nadie había visto nada. Eso fue lo primero que dejó sin palabras a los investigadores que se hicieron cargo del caso. No es que los testigos dijeran cosas distintas. No es que las versiones no cuadrasen. Es que no había versiones. Había silencio. Una calle que a las 8:45 de la mañana de un miércoles laborable tenía vecinos saliendo a trabajar, madres llevando niños al colegio, el panadero abriendo el local, el de la farmacia bajando la persiana metálica, y ninguno de ellos había visto a un niño de 9 años con mochila azul marino recorrer esa calle. Los investigadores lo comprobaron uno a uno. El panadero no lo recuerda. La mujer del tercero que siempre sale a esa hora no lo vio. El taxista que aparcó en la calle a las 8:50 mientras esperaba una carrera no vio a ningún niño. El cartero que estaba en esa misma calle entre las 8:40 y las 9 no vio a ningún niño. 9 años, mochila azul marino, zapatillas nuevas de las que no paraba de hablar. Y nadie en esa calle lo había visto. La primera hipótesis que los investigadores manejaron fue la que cualquier investigador maneja en los primeros minutos de un caso de menor desaparecido. Que el niño había decidido no ir al colegio y había ido a otro sitio. Esa hipótesis se descartó con la misma rapidez con que se planteó, porque Daniel no era un niño con historial de escapadas ni de comportamientos impredecibles. Era un niño con buenas notas, con grupo de amigos sólidos, con una vida familiar que todos los que los conocían describían como estable y cariñosa. No había señales de que quisiera escapar de ningún lugar. La segunda hipótesis fue el accidente. Que Daniel se hubiera caído, que estuviera herido en algún lugar no visible desde la calle, que hubiera entrado en algún portal. Los agentes revisaron portal por portal, garaje por garaje, contenedor por contenedor en un radio creciente alrededor de la ruta. No encontraron nada. La tercera hipótesis, la que nadie quería pronunciar en las primeras horas, porque pronunciarla era admitir que el escenario peor era posible, fue la sustracción. Que alguien hubiera llevado a Daniel a un vehículo en los segundos en que nadie miraba. Que esos segundos hubieran existido en una calle que todos describían como transitada, pero que en la realidad, minuto a minuto, tenía intervalos de menor actividad que un depredador con suficiente experiencia podría haber identificado y aprovechado. Esa tercera hipótesis fue la que los investigadores comenzaron a trabajar en paralelo con las anteriores, y fue la que, finalmente, resultó correcta. Pero, ¿resultó correcta? Es una frase que simplifica de una manera casi indecente lo que significaron los 4 años y 3 meses que pasaron entre la mañana en que Daniel desapareció y el día en que los investigadores pudieron decirle a Ana y a Marcos lo que había ocurrido. 4 años y 3 meses de incertidumbre que tienen un peso específico que solo las familias que lo han vivido pueden calcular con precisión. Ana tomó una decisión en los primeros días que resultaría fundamental para la investigación, aunque en ese momento nadie lo sabía todavía. Decidió hacer un mapa. Literalmente, cogió papel cuadriculado de los cuadernos de Daniel, porque no pudo entrar al cuarto de Daniel sin hacer algo que lo involucrara directamente, y esa fue su manera y dibujó la ruta. Cada edificio, cada tienda, cada árbol, cada coche que normalmente estaba aparcado en esa calle a esa hora. Cada persona que normalmente circulaba por allí a esa hora.
Llevó ese mapa a los investigadores. El inspector que coordinaba el caso lo miró durante mucho tiempo antes de decirle que era el trabajo más útil que un familiar de víctima le había traído en toda su carrera. No lo dijo como cumplido. Lo dijo porque era verdad. El mapa de Ana revelaba algo que los investigadores habían intuido, pero que no habían podido documentar con esa precisión. Había un punto en la ruta donde la visibilidad desde los edificios colindantes era mínima. No era un callejón. No era un lugar oscuro. Era simplemente un tramo de 40 metros donde, por la disposición de los edificios y la ausencia de comercios con escaparate en esa acera, no había ninguna ventana desde la que alguien pudiera ver la calle sin asomarse activamente. 40 metros de calle ordinaria, en los que un niño podía desaparecer en un vehículo en menos de 20 segundos, si quien lo esperaba sabía lo que hacía. Los investigadores revisaron las cámaras de seguridad disponibles en la zona. En 2019, en ese barrio concreto, la cobertura de cámaras no era la que existe hoy. Había una cámara de tráfico en el semáforo de la avenida principal que grababa el paso de vehículos, pero no las aceras. Había una cámara en el cajero automático de la entidad bancaria en la esquina norte, pero apuntaba al cajero, no a la calle. Había una cámara privada en la fachada de una comunidad de propietarios, pero estaba mal orientada y grababa el portal de la comunidad, no la calle. Lo que los técnicos extrajeron de esas tres fuentes fue mínimo. Del cajero, una secuencia de 4 minutos en los que se veía el lateral de la calle, donde aparecía una furgoneta blanca aparcada que no estaba cuando empezó la grabación, y que había desaparecido cuando terminó. La furgoneta no tenía matrícula visible desde el ángulo de la cámara. La imagen era suficiente para determinar el modelo aproximado, un modelo de furgoneta ligera muy común en España, con decenas de miles de unidades en circulación, pero no para identificar al vehículo de manera inequívoca. Ese fue el primer hilo. Fino como el hilo de una araña, pero era algo. Los investigadores lanzaron una solicitud pública de información sobre furgonetas blancas de ese modelo que hubieran estado en la zona esa mañana. La respuesta fue, como suele ocurrir en este tipo de solicitudes, masiva en volumen y escasa en utilidad concreta. Decenas de personas llamaron para decir que habían visto furgonetas blancas en distintos puntos de la ciudad esa mañana, porque las furgonetas blancas son el vehículo más común en circulación en España, y verlas no es noticia. Los investigadores siguieron cada una de esas pistas de todas formas, porque en un caso de menor desaparecido, no existe la pista demasiado pequeña para seguir. Mientras tanto, la investigación tenía otra línea activa: el entorno de Daniel. Padres, familiares, conocidos, vecinos, cualquier persona que hubiera tenido contacto con Daniel en los días previos a la desaparición. Esta línea era estadísticamente la más importante, porque en los casos de sustracción de menores la mayoría tienen a alguien del entorno cercano o semicercano de la víctima como responsable. No un desconocido completo. No el depredador anónimo que aparece en las peores películas de terror, sino alguien que conocía a la familia, que sabía la rutina de Daniel, que sabía a qué hora salía, qué ruta tomaba, en qué punto de esa ruta había una ventana de 20 segundos sin testigos. Ese alguien tenía que haber estado observando, tenía que haber estado calculando. Los investigadores construyeron lo que llaman un círculo concéntrico de relaciones. En el centro, la familia inmediata. En el primer anillo, los familiares más lejanos y los amigos íntimos. En el segundo, los conocidos, los vecinos, los compañeros de trabajo de los padres. En el tercero, todos los adultos que habían tenido contacto regular con Daniel fuera del entorno familiar. Profesores, entrenadores de fútbol,
monitores de las extraescolares, el padre de algún compañero de clase. Cada persona de esos círculos fue entrevistada. Cada persona fue objeto de verificación de coartadas para la mañana de la desaparición. Cada persona fue evaluada en términos de acceso a información sobre la rutina de Daniel. El proceso tardó semanas. Y al final de esas semanas, había personas cuyas coartadas no eran perfectas. Personas que habían dado respuestas incómodas en la entrevista. Personas que por su historial o su comportamiento generaban más preguntas que respuestas. Pero no había nada suficientemente sólido como para convertirse en una línea de investigación principal. No todavía. El caso entró en lo que los investigadores llaman fase de mantenimiento. El expediente sigue activo, las pistas se siguen trabajando, pero la urgencia de las primeras semanas, cuando todo el equipo está volcado en ese único caso, da paso a una investigación más lenta y más sistemática que convive con otros casos y con la rutina ordinaria de cualquier unidad policial. Para Ana y Marcos, esa fase de mantenimiento era la cosa más difícil que habían tenido que aceptar en su vida, porque para ellos no había fases. Para ellos había un niño que no estaba en casa, y un teléfono que podía sonar en cualquier momento con cualquier noticia. Para ellos cada mañana era levantarse y volver a empezar desde el mismo lugar. La ausencia de Daniel. Ana siguió trabajando en el caso con la misma energía que había puesto en ese primer mapa de papel cuadriculado. Se convirtió, con el tiempo, en una de las madres más activas de la red de familias de menores desaparecidos en España. No porque hubiera decidido convertirse en activista, sino porque hacer algo era la única manera que tenía de tolerar lo que no podía cambiar. Aprendió a hablar con periodistas. Aprendió a navegar los mecanismos burocráticos de los sistemas de búsqueda. Aprendió las diferencias entre las distintas unidades policiales que podían intervenir en el Maisosobe. Can Tau Ta. La manera más efectiva de mantener la presión sin entorpecer la investigación. Marcos procesó el mismo dolor de manera diferente. Más hacia adentro. Más en silencio. El tipo de silencio que las personas que conocen a un hombre después de perder a un hijo describen como algo físicamente palpable. Como si hubiera una parte de él que se hubiera apagado ese miércoles de octubre, y que no volvería a encenderse hasta que supiera dónde estaba Daniel. Los dos siguieron juntos. Eso no es trivial. Las estadísticas sobre parejas que pierden un hijo por muerte o por desaparición muestran que la mayoría no sobrevive al proceso como pareja. El dolor compartido que debería unir tiende a separar porque cada persona lo procesa de manera diferente, y esas diferencias crean distancia en momentos donde la distancia es insoportable. Ana y Marcos sobrevivieron como pareja. Dicen que fue porque decidieron activamente hacerlo. Que hubo conversaciones, muchas, donde la única opción era decirse en voz alta lo que el otro necesitaba escuchar, aunque nadie tuviera energía para decirlo. El segundo año, sin noticias de Daniel. El equipo de investigación incorporó a una especialista en análisis de conducta criminal, que había trabajado previamente con la Unidad Central de Análisis Conductual de la Policía Nacional. Su función era revisar el expediente completo, con una mirada diferente. No buscar qué se sabía, sino identificar qué patrones de comportamiento podían estar ocultos en lo que ya se sabía, pero que no habían sido interpretados de esa manera. Lo que encontró al revisar el mapa de Ana que los investigadores habían conservado y usado como documento de referencia, fue algo pequeño, pero significativo. En la descripción que Ana había hecho de las personas que normalmente circulaban por esa ruta a esa hora, había una anotación que Ana había hecho casi al margen, casi como nota secundaria. El hombre de la furgoneta del taller pasa casi siempre entre las 9 menos cuarto y las 9,
Lleva las herramientas en la parte de atrás. La especialista marcó esa línea en rojo. Preguntó a los investigadores si alguien había localizado e identificado a ese hombre. Los investigadores revisaron los registros. Sí, había sido contactado en la primera ronda de entrevistas del entorno vecinal. Había dado una coartada, estaba en el taller esa mañana. Los compañeros lo confirmaron, y había sido descartado. La especialista pidió ver la transcripción de esa entrevista. La leyó 2 veces. Luego señaló algo que en su momento nadie había considerado relevante. El hombre, cuando le preguntaron si conocía a Daniel, había dicho que no. Pero cuando le habían mostrado una fotografía del niño sin decirle de quién se trataba, había tardado varios segundos más de lo esperado antes de responder. Y en esa pausa, el agente que realizó la entrevista había anotado en el margen, duda, una sola palabra, una sola anotación de un agente que en su momento no había dado más importancia a esa duda, porque la coartada parecía sólida. La especialista no dijo que ese hombre era culpable. Oh. La especialista dijo que esa duda merecía ser revisada. Los investigadores volvieron al taller. Hablaron de nuevo con los compañeros de trabajo, y esta vez, con más tiempo, y con preguntas más específicas, encontraron algo que en la primera ronda no había aparecido. Uno de los compañeros recordaba que ese hombre había llegado al taller tarde esa mañana. No muy tarde. 15 o 20 minutos tarde. Lo recordaba porque habían comentado algo sobre el tráfico. En aquel momento lo habían considerado irrelevante, porque 15 o 20 minutos de retraso no es una anomalía en la vida. Pero 15 o 20 minutos de retraso, esa mañana concreta, en esta calle concreta, era el tiempo exacto del que alguien había necesitado disponer para que los investigadores empezaran hacia el la coartada había sido perfecta. No había suficiente para nada, pero había suficiente para justificar una vigilancia activa. El hombre se llamaba Ernesto Vidal. Tenía 43 años. Mecánico. Trabajaba en un taller de un barrio adyacente. Vivía solo en un piso alquilado desde hacía 6 años, desde que se había separado de su mujer. Tenía una hija de una relación anterior con la que tenía contacto irregular. No tenía antecedentes penales registrados en el sistema español. En papel, exactamente el tipo de persona que no aparece en ningún registro de alarma. Los investigadores iniciaron una vigilancia discreta. Revisaron sus comunicaciones en el marco de una autorización judicial. Revisaron sus movimientos. Revisaron su historial de furgonetas. Había tenido 2 en los últimos 10 años, ambas de color blanco, ambas del mismo modelo que aparecía en la imagen del cajero automático. La segunda furgoneta, la que había usado en el año de la desaparición de Daniel, la había vendido 4 meses después de la desaparición. A un particular, por un precio inferior al de mercado, como si quisiera deshacerse de ella rápido más que obtener el mejor precio posible. Los investigadores localizaron al comprador. La furgoneta había cambiado de manos 2 veces más desde entonces. La rastrearon hasta su ubicación actual, en manos de una empresa de reparto en otra provincia. La empresa autorizó la inspección. Los técnicos forenses trabajaron la furgoneta durante 2 días. Lo que encontraron en el hueco entre el panel lateral y la carrocería interior de la furgoneta en un espacio donde el panel había sido ligeramente forzado en algún momento y no perfectamente recolocado fueron fibras textiles. Fibras azul marino. Del tipo y composición específicos de las mochilas escolares de fabricación masiva, que en 2019 eran el modelo más vendido en las papelerías de España. Del tipo exacto de la mochila de Daniel. Eso fue suficiente para la detención de Ernesto Vidal. Lo que siguió a la detención fue lo que los investigadores y los psicólogos forenses
llaman la fase más dura de un caso de este tipo. El interrogatorio de alguien que ha tenido años para construir su versión, que sabe exactamente qué tiene el sistema contra él y qué no tiene, y que ha decidido de antemano cuánto va a ceder y cuánto no. Ernesto Vidal no confesó nada en las primeras horas, ni en las primeras 24, ni en las primeras 48. Lo que hizo fue pedir un abogado, que es su derecho, y después responder cada pregunta con la misma frase. No recuerdo. No recuerdo esa mañana. No recuerdo haber visto al niño. No recuerdo nada que tenga que ver con eso. El abogado defensor construyó una estrategia basada en la fragilidad de las evidencias. Las fibras encontradas en la furgoneta eran de un tipo demasiado común para ser inequívocamente vinculadas a la mochila de Daniel, sin una muestra de comparación directa, y esa muestra directa no existía, porque la mochila no había sido encontrada. La furgoneta había estado en manos de varios propietarios, y había sido usada para múltiples propósitos en los 4 años transcurridos, por lo que la procedencia de cualquier material encontrado en ella era cuestionable. El retraso de 15 o 20 minutos al trabajo era circunstancial en el mejor de los casos. Los investigadores sabían que las evidencias físicas, por sí solas, eran insuficientes para una condena. Necesitaban más. Y el más que encontraron llegó de un lugar que ni ellos ni Ernesto Vidal habían anticipado del todo: el teléfono móvil. El teléfono que Ernesto usaba en 2019 había sido sustituido 2 años después. El teléfono antiguo no existía como objeto, pero existía como rastro en los servidores de las operadoras telefónicas, que conservan los datos de localización de los dispositivos durante períodos que varían según la legislación aplicable. Con la autorización judicial correspondiente, los investigadores obtuvieron los datos de localización del teléfono de Ernesto para la mañana de la desaparición de Daniel. Los datos mostraban que el teléfono de Ernesto, a las 8:52 de la mañana de ese miércoles de octubre, había estado en la calle donde Daniel desapareció, no en el taller, no en una calle adyacente. En esa calle, a esa hora, durante 4 minutos. 4 minutos en la calle. 15 o 20 minutos de retraso en el taller. El tramo de 40 metros sin testigos. La furgoneta blanca del modelo correcto vendida 4 meses después de la desaparición. Las fibras de mochila azul marino. No era una sola prueba. Era un conjunto de evidencias que, individualmente, cada una tenía su explicación alternativa, pero que juntas construían una narrativa que el fiscal presentó ante el tribunal con una solidez que la defensa no pudo desmontar pieza por pieza, sin que el conjunto permaneciera intacto. Pero aún faltaba lo más importante. Faltaba saber dónde estaba Daniel. Ernesto Vidal continuó sin hablar durante semanas de investigación, hasta que los investigadores, con la autorización del juez instructor, utilizaron una táctica que en los casos de menores desaparecidos es objeto de debate ético, pero que en este caso fue el elemento que quebró el silencio. Le mostraron a Ana, no físicamente. Le mostraron un video. Un video que Ana había grabado, sentada en la cocina de su casa, mirando directamente a cámara, sin libreto preparado, sin palabras ensayadas. Un video en el que una madre le hablaba a un hombre que tenía delante de una pantalla sobre lo que era vivir 4 años, sin saber dónde estaba su hijo. No le pedía nada, no lo acusaba, solo hablaba. Los psicólogos que trabajaron ese momento describieron lo que ocurrió en la cara de Ernesto Vidal mientras veía el video como algo que no esperaban. No fue culpa. No fue arrepentimiento en el sentido convencional. Fue algo más parecido al reconocimiento, como si algo en él, sepultado bajo 4 años de silencio calculado, hubiera estado esperando ese momento. Habló.
No todo, no de manera limpia ni ordenada, con pausas largas, con frases incompletas, con silencios que los investigadores tuvieron que aprender a no rellenar, porque en ese tipo de confesión el silencio es parte del proceso, e interrumpirlo es perder lo que viene después. Lo que Ernesto Vidal dijo esa tarde fue suficiente para que los investigadores supieran dónde buscar. Lo que encontraron cuando buscaron en el lugar que él indicó fue lo que Ana y Marcos habían temido y necesitado saber durante 4 años y 3 meses. Daniel no estaba vivo. Lo que siguió al descubrimiento de los restos de Daniel es algo que este expediente va a respetar de la misma manera en que las familias de las víctimas merecen ser respetadas, con la discreción de no convertir el dolor más privado en espectáculo. Lo que sí puede decirse es que Ana y Marcos fueron informados por el inspector que había coordinado el caso desde el primer día, el mismo que 4 años antes había mirado el mapa de papel cuadriculado y de menta y san, que era el trabajo más útil que un familiar le había traído nunca. O el mismo que en ese momento, en una sala de la comisaría, tuvo que encontrar las palabras para decirles algo que ningún padre debería escuchar. Ernesto Vidal fue juzgado por el tribunal conjurado. El juicio duró 12 días. Las evidencias presentadas por la Fiscalía incluían los datos de localización del teléfono, las fibras textiles de la furgoneta, el análisis del perfil de comportamiento elaborado por la especialista conductual, los testimonios de los compañeros de trabajo sobre el retraso esa mañana, y la declaración parcial que Ernesto había hecho durante la investigación. La defensa cuestionó la cadena de custodia de varias pruebas, la fiabilidad de los datos de localización telefónica y la voluntariedad de la declaración de su cliente. El jurado deliberó durante 2 días. El veredicto fue unánime, culpable. La condena fue la máxima aplicable bajo el Código Penal español para los delitos cometidos. Ernesto Vidal no va a salir de prisión antes de que cumpla 70 años. Y cuando salga, si sale, habrá pasado más de la mitad de su vida adulta en una celda pagando por los 10 minutos que le robó a Daniel y los 4 años y 3 meses que le robó a su familia. 10 minutos. Ese sigue siendo el número que no se va. Hay algo que este caso deja sobre la mesa que ningún veredicto y ninguna condena puede resolver, y que merece ser dicho sin rodeos porque afecta a todos. La ilusión de la seguridad de los espacios conocidos. Vivimos en un mundo en el que la percepción del riesgo está muy mal calibrada. Tememos los lugares desconocidos, las ciudades grandes, los espacios oscuros. No tememos la calle de nuestro barrio donde hemos vivido 10 años. No tememos la ruta del colegio que nuestros hijos han hecho cientos de veces. No tememos lo que parece tan familiar que la guardia baja sola, automáticamente, porque todo lo que alguna vez fue nuevo y por lo tanto vigilable se ha vuelto rutina. Ernesto Vidal conocía esa calle. Conocía la rutina. Conocía el punto donde la vigilancia comunitaria era mínima. No porque fuera un genio, sino porque había prestado atención durante suficiente tiempo. Y el entorno, los vecinos, los comerciantes, las cámaras mal orientadas, la arquitectura de la calle no había prestado suficiente atención a él. Eso no es una acusación a los vecinos. Es una observación sobre cómo funcionan las comunidades, cuando el peligro no tiene la cara que se espera que tenga. La investigación de este caso produjo, en los años posteriores al juicio, varias recomendaciones que las autoridades locales de la ciudad donde ocurrió implementaron de manera gradual. Mejora de la cobertura de cámaras de vigilancia en las rutas escolares principales, especialmente en los tramos con menor visibilidad desde edificios, programas de formación para comerciantes y vecinos sobre qué observar y a quién llamar cuando algo no encaja en la rutina del barrio, y protocolos de alerta temprana en los colegios para los casos en que un niño no llegue en el tiempo esperado, que redujeron de 25 a 10 minutos
el tiempo medio entre la detección de la ausencia y la llamada a los servicios de emergencia. 10 minutos menos de tiempo de respuesta. En un caso como el de Daniel, 10 minutos puede ser la diferencia entre un expediente que se resuelve en días y uno que tarda 4 años. El caso también dejó una herencia que Ana convirtió en propósito. En los años posteriores al juicio, Ana se convirtió en una de las voces más visibles del movimiento de familias de desaparecidos en España. No para hablar siempre de Daniel, aunque Daniel estaba siempre presente en todo lo que hacía, sino para hablar de los sistemas, de los protocolos, de las cámaras, de los tiempos de respuesta, de la formación de los profesionales que atienden a las familias en los primeros momentos de una desaparición, que es cuando más se necesita que alguien sepa exactamente qué decir y qué no decir. Ana declaró ante una subcomisión del Congreso de los Diputados 2 años después del juicio. Llevó con ella el mapa original de papel cuadriculado que había dibujado en los primeros días. Lo puso sobre la mesa delante de los parlamentarios, y dijo algo que ninguno de los presentes olvidó. Esto lo hice yo porque necesitaba hacer algo. Alguien del sistema debería haberlo hecho antes que yo, y debería haberlo hecho mejor. Nadie en la sala supo muy bien qué responder, porque tenía razón. Y tener razón en ese tipo de contexto, con ese tipo de historia detrás, es una de las formas más duras que existe de tener razón. Marcos, que no habla públicamente con la misma frecuencia que Ana, concedió una sola entrevista en profundidad, años después del juicio, a una periodista especializada en casos de desaparecidos, que lleva años documentando las historias de estas familias. En esa entrevista, cuando le preguntaron qué era lo que más le había costado de esos 4 años, Marcos tardó un momento en responder, y luego dijo que lo más difícil no había sido la espera. La espera era insoportable, pero la espera tenía una dirección. Estabas esperando algo. Lo más difícil había sido aprender a vivir en un mundo donde la respuesta podía ser cualquiera. Donde cada día que pasaba sin noticias era potencialmente el día antes de la mejor noticia o el día antes de la peor. Y que mantener la vida funcionando, ir a trabajar, hablar con la gente, hacer la compra, existir en ese estado de suspensión perpetua entre el mejor y el peor escenario, era el ejercicio más agotador que había realizado en su vida. Esa descripción, la de vivir en suspensión entre el mejor y el peor escenario, es la que más se repite cuando escuchas a familias de desaparecidos hablar de su experiencia. No es el dolor agudo del duelo. Es algo más parecido al ruido de fondo constante que nunca se apaga. Que está ahí cuando te despiertas. Que está ahí cuando intentas dormir. Que está ahí en los momentos felices, que también los hay. Porque la vida no para aunque tú quieras que pare. Las organizaciones especializadas en apoyo a familias de personas desaparecidas en España, entre ellas, la Asociación Nacional de Víctimas de Desapariciones, QSD Global, y SOS Desaparecidos, trabajan precisamente para acompañar a las familias en ese espacio. No para resolver los casos, que no es su función, sino para ayudar a las familias a no quedar destruidas por el proceso de buscar. Para darles herramientas. Para darles contactos. Para decirles que no están solos en algo que tiende a sentirse como la soledad más radical posible. La existencia de esas organizaciones es también un fracaso colectivo. No porque no deban existir, sino porque no deberían necesitar existir tan activamente si los sistemas oficiales funcionaran con la eficiencia y la humanidad que las familias necesitan desde el primer momento. Hay en España, en este momento, miles de expedientes de personas desaparecidas activos. La mayoría son adultos que han desaparecido voluntariamente, ya sea por razones de salud mental, por decisión personal, o por otras circunstancias, y cuyo paradero se resuelve relativamente rápido. Pero hay una proporción de esos expedientes,
más pequeña en número y más pesada en consecuencias, que corresponde a menores de edad desaparecidos en circunstancias que no tienen explicación voluntaria, niños que salieron a hacer algo y no volvieron, niños cuya desaparición no tiene una causa orgánica, sino una causa humana, una decisión de alguien. Esos expedientes son los que más recursos consumen, los que más tiempo duran, y los que más daño hacen a las familias que los protagonizan. Son también los que más claramente demuestran las grietas del sistema. La cobertura insuficiente de cámaras en espacios residenciales. Los tiempos de respuesta que en algunos casos siguen siendo demasiado largos. La falta de protocolos uniformes entre distintas comunidades autónomas. La descoordinación entre sistemas de alerta locales y nacionales. No todos esos problemas son solucionables de manera inmediata. Algunos tienen que ver con recursos económicos, otros con voluntad política, otros con la cultura institucional de sistemas que cambian lentamente. Pero todos son conocidos, todos han sido documentados, todos han sido señalados en informes, en declaraciones parlamentarias, en artículos académicos. El conocimiento del problema no es el obstáculo. El obstáculo es la velocidad a la que ese conocimiento se convierte en cambio real. Ana lo dice en cada aparición pública en la que participa. Lo dice con la serenidad específica de las personas que han agotado la rabia y han encontrado algo más duradero con lo que trabajar. La determinación. Cada vez que alguien en este país mejora un protocolo, cada vez que se instala una cámara en una ruta escolar, cada vez que un colegio reduce el tiempo de respuesta ante la ausencia de un niño, eso es también por Daniel. No porque Daniel lo sepa. Ay, porque nosotros sí lo sabemos. El caso de Daniel tiene un elemento más que no hemos contado todavía y que merece un espacio en este expediente, porque es uno de los aspectos más desconocidos de la investigación criminal en España, y uno de los más importantes para el futuro de estos casos. El papel de la alerta el papel de la alerta Amber, cuyo nombre es el acrónimo en inglés de America's Missing Broadcast Emergency Response. Aunque el sistema ha sido adoptado y adaptado en decenas de países, bajo distintas denominaciones, es un protocolo de alerta pública de emergencia que se activa en los primeros momentos de la desaparición de un menor, cuando existen evidencias de que la desaparición es involuntaria y el niño está en peligro inmediato. El sistema difunde la información sobre el menor, y si existe, sobre el vehículo involucrado a través de todos los canales disponibles: televisión, radio, paneles de autopistas, mensajes de texto a teléfonos móviles en la zona afectada. El funcionamiento del sistema está demostrado estadísticamente. La probabilidad de recuperar a un menor con vida disminuye de manera dramática pasadas las primeras horas. La alerta Amber, cuando funciona correctamente, moviliza a millones de personas en cuestión de minutos y convierte a toda la población en prati, a toda la población en una red de observación que ningún sistema policial puede replicar por sus propios medios. En el caso de Daniel, la alerta Amber española implementada en nuestro país en 2010, bajo el nombre de Sistema de Alerta por Precitan 2010, fue activada aproximadamente 2 horas y media después de la primera llamada al 112. Para ese momento, la furgoneta de Ernesto Vidal llevaba horas fuera de la zona. El sistema funcionó. Pero el tiempo fue el problema. En los años posteriores al caso, el protocolo de activación del sistema de alerta fue revisado para ese tipo de comunidad autónoma concreta. Los criterios de activación se afinaron y los tiempos de decisión se acortaron. El objetivo era que, en un caso similar, la alerta estuviera activa en menos de 1 hora desde la primera llamada al 112. Los casos donde los primeros indicios apuntaran a sustracción
y no a fuga voluntaria. Eso es progreso. Progreso lento. Progreso insuficiente todavía en muchos aspectos, pero progreso real que tiene nombre y apellido detrás. El nombre de Daniel y los apellidos de todas las familias que llevan años empujando para que el sistema mejore, antes de que otra familia tenga que empujar desde el mismo lugar. Este expediente existe porque estas historias necesitan ser contadas. No para alimentar el miedo sin información no protege a nadie, solo paraliza, sino para construir conciencia. Conciencia sobre los puntos ciegos de los barrios que creemos que conocemos, sobre los protocolos que deberían activarse y que a veces tardan demasiado, sobre las cámaras que deberían estar orientadas hacia donde no están, sobre la importancia de que cualquier adulto que pasa tiempo regular cerca de niños vecinos, comerciantes, porteros, conductores de autobús, sepa que su observación importa y que saber a quién llamar cuando algo no encaja puede ser la diferencia. Y existe también porque Daniel merece que su historia sea algo más que el expediente número X de los archivos policiales. Merece que su nombre sea pronunciado, que la persona que escucha esto sepa que existió, que tenía 9 años, que tenía una mochila azul marino y unas zapatillas nuevas de las que no paraba de hablar, que tenía 10 minutos por delante. Si este expediente te ha dejado algo que quieras decir, dilo en los comentarios. Si conoces casos similares, si trabajas en alguna de las áreas que este expediente ha tocado, si simplemente necesitas procesar lo que acabas de escuchar con otras personas que también lo han escuchado, los comentarios son el espacio para eso. Suscríbete a Expediente Negro si todavía no lo has hecho. Cada semana abrimos un nuevo caso. Cada semana hay algo que el mundo necesita saber y que nosotros vamos a contar con todo el rigor y toda la humanidad que merece. Comparte este video con alguien que tenga hijos, con alguien que trabaje en educación, con alguien que forme parte de una comunidad de vecinos, con alguien que tome decisiones sobre los sistemas de seguridad de los barrios donde vivimos. Porque la información que contiene este expediente no es solo para escuchar, es para usar. Y cuéntame en los comentarios qué expediente quieres que abramos la próxima semana. El archivo no tiene fondo. Tú decides hacia dónde miramos. El expediente se cierra. Pero Expediente Negro sigue abierto.